Casi todo el mundo piensa que la historia de Europa empieza con Grecia y Roma, ¿verdad? Pues a lo mejor no es tan sencillo. Parece que hay un capítulo entero que nos hemos saltado, uno que podría cambiarlo todo, uno que nos habla de un pasado mucho más antiguo y sorprendente. Así que vamos a lanzar la pregunta al aire. ¿Y si la primera gran civilización de Europa no fue ni la griega ni la romana? ¿Y si hubo otra, mucho antes, que ya era increíblemente innovadora? Pues esa cultura no es una fantasía, existió de verdad. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio de la cultura vincha. Ojo, un nombre que quizás no suene mucho porque durante siglos fue como si se los hubiera tragado la tierra. Pero lo que dejaron, madre mía, lo que dejaron nos cuenta la historia de un pueblo que de verdad estaba a años luz de los demás. Y no estamos hablando de 4 días. Fijaos en esto, su cultura duró más de 1000 años, más de un milenio. Alcanzaron su momento de máximo esplendor mucho, pero mucho antes de que a los egipcios se les ocurriera poner la primera piedra de las pirámides. La escala de tiempo es que es brutal. Y toda esta historia increíble sale a la luz a principios del siglo XX. Fue gracias a un arqueólogo serbio, Miloje Basic, que empezó a excavar cerca de Belgrado y sin saberlo se topó con los restos de un mundo completamente olvidado. El lugar estaba al lado de un pueblecito llamado Vincha y de ahí, claro, le vino el nombre a todo. Vale, pero ¿quiénes eran exactamente los Vincha? ¿Cómo era su mundo? Venga, vamos a ponerlos en el mapa para hacernos una idea del pedazo de territorio que llegaron a controlar en plena Europa neolítica. Que nadie se imagine una aldea perdida, ¿eh? Para nada. El mundo de los Vincha era enorme. Su centro neurálgico, digamos, era la cuenca del Danubio, pero es que su influencia llegó a lo que hoy es Serbia, Rumanía, Bulgaria, incluso partes de Grecia, o sea que fue una de las superpotencias culturales de la prehistoria europea sin duda. Pero aquí viene lo bueno, lo que de verdad te deja con la boca abierta. ¿Cómo vivían? Hay que quitarse de la cabeza esa imagen típica del neolítico, de gente en cuevas o en 4 chozas mal puestas. No, los Vincha eran otra historia, eran constructores, casi urbanistas. Tenían una economía muy sólida, basada en la agricultura y la ganadería, sí. Pero su tecnología jugaba en otra liga. Fueron de los primerísimos en Europa en dominar la fundición del cobre. Esto es un salto tecnológico brutal, el pistoletazo de salida a la edad del cobre. Y por si fuera poco, hacían una cerámica pulida en negro y rojo, de una calidad increíble, y miles de figuritas de terracota que son una auténtica pasada. Tenían arte y capacidad de producción a lo grande. ¿Y sus casas? Bueno, no eran chabolas, desde luego. Mirad qué técnica más currada. Primero, un esqueleto de madera. Luego, lo rellenaban con un entramado de ramas y lo cubrían todo con una mezcla de barro, arcilla y paja. El resultado eran casas con varias habitaciones, con sus propios hornos y suelos de arcilla. Esto ya es un nivel de confort y planificación muy, muy serio para la época. Y esto que vemos aquí es la prueba definitiva de su organización. No construían de cualquier manera, que va. Sus poblados, que casi podríamos llamar protociudades, tenían las casas alineadas, formando calles. Calles, eso significa que había una planificación, un acuerdo social, algo que se parece mucho a un gobierno o una autoridad central. Y si todo esto parece poco, preparaos para el misterio con mayúsculas. La joya de la corona. Algo que podría, literalmente, cambiar los libros de historias sobre cómo aprendimos a comunicarnos. Los símbolos de Vincha. Aquí está el kit de la cuestión. Se han encontrado estos símbolos grabados en un montón de piezas de cerámica, en tablillas, y claro, la pregunta es inevitable. ¿Y si la escritura no se inventó en Mesopotamia, como nos han contado siempre? ¿Y si el primer sistema de escritura del mundo nació aquí, en plenos Balcanes? Es que la diferencia de fechas es una locura. Estamos hablando de que los símbolos Vincha son casi 2000 años más antiguos que la escritura cuneiforme de los sumerios, 2 milenios. Con este dato sobre la mesa, es normal que los historiadores se estén volviendo locos intentando averiguar qué demonios significan estos símbolos. Y esa es, claro, la pregunta del millón. ¿Es esto un idioma de verdad, con sus reglas y su estructura, que podríamos llegar a descifrar? ¿O son más bien símbolos para rituales, marcas de propiedad, algo más simple? Pues nadie se pone de acuerdo. La comunidad científica está totalmente dividida y a día de hoy el misterio sigue ahí. Pero claro, toda gran historia tiene un final. Y el de los Vincha es de los que te dejan helado. Después de más de un milenio de ser los más innovadores, de crecer sin parar, de repente se esfuman, desaparecen del mapa arqueológico. ¡Puf! Hacia el año 4500 a.C., más o menos, sus ciudades se vacían. Dejan de hacer su cerámica tan característica. Es como si de un día para otro se apagara la luz. Se hace el silencio. La gran pregunta es,
¿Qué pasó? Pues hay varias teorías sobre la mesa. Una es que los invadieron, quizá tribus guerreras que llegaron de las estepas. Otra posibilidad es un desastre ecológico, un cambio climático, una sequía brutal que acabó con sus cosechas. Y también se piensa en un colapso interno, ¿sabes? Que crecieron tanto y tan rápido que al final todo se vino abajo por conflictos o superpoblación. Pero la verdad es que no tenemos ni idea, no hay una respuesta clara. A pesar de que desaparecieran de forma tan misteriosa, su legado no se ha perdido del todo. Por suerte, los ecos de ese mundo perdido todavía resuenan. Los podemos encontrar en museos y, sobre todo, en los yacimientos, que poco a poco siguen desvelando sus secretos. Estos objetos son los testigos mudos de lo grandes que fueron. Esas tablillas llenas de símbolos que nadie entiende. Sus esculturas, como la famosa Dama de Vincha, que tiene una fuerza increíble. Sus herramientas de cobre, que nos recuerdan lo avanzados que eran. De hecho, su importancia es tal que el yacimiento principal, Vincha Belo Brordo, está en la lista para ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Casi nada. Al final, la historia de la cultura vincha nos enseña una cosa muy importante, que el pasado es mucho más raro y fascinante de lo que nos cuentan, que estaban miles de años por delante de su tiempo. Y claro, te deja pensando, ¿cuántos otros secretos como este esconderá la Tierra justo debajo de nuestros pies? ¿Cuántas otras historias increíbles estarán esperando a que alguien las encuentre? Hola, espero que os haya gustado la historia de hoy. No olvidéis suscribiros al canal. Y hasta la próxima historia.